Bueno, buen día. Aquí se había comentado, por ejemplo, la situación en la cual se analiza lo que es la intensidad, ¿verdad? Para la interferencia en una rendija, ¿verdad? Y se habló de lo que es la parte esta de la longitud de arco, ¿verdad? Y de lo que es entonces el cálculo de el campo eléctrico en el punto P. Y como este entonces depende la intensidad del cuadrado de lo que es el campo eléctrico, podemos entonces llegar a una relación. Por ejemplo, lo que hacen es reescribir este EP de la manera siguiente: sub 0 seno de beta sobre 2 dividido sobre beta sobre 2. Y bueno, todo esto con la relación de la intensidad lo elevan al cuadrado y le ponen un parámetro y 0, que sería como la cantidad inicial, ¿verdad? De la intensidad o el máximo. Bueno, el máximo depende de ese seno, ¿ah? Pero aquí sería entonces, perdón, ya no sería el E0, sino que sería entonces seno de beta sobre 2 todo al cuadrado. Bueno, aquí todo sería al cuadrado mejor, entonces sería de esta manera. Y con eso tenemos la relación para la intensidad en una rendija, ¿verdad? También teníamos la relación esta, ¿verdad? Por ejemplo, de que beta es igual a 2pi delta R sobre lambda, pero el delta R para nosotros es el seno, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, en lugar de tener el beta, lo que hacen es reescribirlo, y entonces ese beta lo escriben como 2pi sobre lambda por a seno de lambda. Bueno, y eso es lo que sustituyen acá. Aquí queda, por ejemplo, pi por a seno del ángulo sobre lambda, ¿verdad? Y abajo entonces quedaría pi a seno del ángulo sobre lambda. Y todo esto al cuadrado. Bueno, y de la función podemos ver en este caso, ¿verdad? Que depende del seno del ángulo, ¿verdad? Este seno del ángulo depende de este parámetro. Entonces, para que eso sea pues un valor máximo, ¿verdad? Tendríamos entonces de que beta debería ser un múltiplo de algún número, ¿verdad? Entonces tenemos seno con el argumento, ¿verdad? Entonces ese seno del argumento, pongámosle gamma, sería 0 entonces cuando gamma sea un múltiplo de, en este caso, de 2pi. Entonces tendríamos aquí que pi por a seno del ángulo sobre lambda debería ser entonces un múltiplo de 2pi. Podría quedar algo así, miren. ¿Verdad? Entonces, aquí pues se cancela este, ¿verdad? El 2m al final es un número, entonces se puede quedar como un m cualquiera. Se cancela este de aquí, ¿verdad? Y nos queda que seno del ángulo de m lambda sobre a es lo que condiciona, por ejemplo, la intensidad, en este caso no máxima, sino que mínima, ¿verdad? O sea, las franjas oscuras que habrían en lo que es la intensidad. Y eso entonces vemos de que pues concuerda con la condición que mencionamos, ¿verdad? Para distinguir pues la interferencia debido a la rendija. Bueno, luego menciona, por ejemplo, la situación esta de los máximos, ¿verdad? Pero debido a la situación del seno de beta sobre 2 y el beta sobre 2, pues no se puede calcular con el criterio, por ejemplo, de dónde se hace máximo seno del ángulo. Entonces, lo que proponen son algunos valores, ¿verdad? De la situación esta de la intensidad máxima, ¿no? Entonces, hacen una aproximación, colocan este, miren, y dicen que algunas, bueno, la forma general en la que pueden colocar una aproximación sería de la forma I sub 0, ¿verdad?
m más 1/2, todo esto al cuadrado por pi cuadrado. Y de ahí pues agregan algunos valores, o sea, hacen algunas sustituciones, ¿verdad? Entonces colocan algunos valores posibles: 0.045, 0.0162, son algunos valores máximos que se pueden calcular a partir de lo que es pues la situación esta, ¿verdad? De la aproximación que hacen de la intensidad máxima en base al número m. Bueno, y entonces aquí agrego solamente una gráfica donde se coloca pues la situación esta de los máximos, miren, debido a la función que se encontró aquí arriba, ¿verdad? El seno de beta sobre 2 entre beta sobre 2. Pues ya tenemos algunos valores, ¿verdad? Entonces podemos sustituir aquí para poder conocer, ¿verdad? Según el valor de m, dónde tendríamos los máximos, ¿verdad? Y la situación esta de, pues, la interferencia en una rendija. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos que la difracción se presenta en ondas de todo tipo, incluso en las ondas sonoras. A través de una ranura de 12 centímetros de ancho pasa sonido de alta frecuencia, proveniente de una fuente distante, con una longitud de onda de 9 centímetros. Un micrófono se encuentra a 8 metros directamente enfrente del centro de la ranura, en la posición que corresponde al punto O de la figura, 36.5 dice. Se desplaza el micrófono en dirección perpendicular a la recta que une el centro de la ranura con el punto O, dice. ¿A qué distancia de O la intensidad que detecta el micrófono es 0? Bueno, voy a agregar aquí la imagen que menciona, 36.5 dice. Bueno, creo que es esta. Ok, 36.5A es. Bueno, ya la agregué las dos. Aquí tenemos ya el dibujo. Y nos están diciendo, por ejemplo, que A, en este caso, pues, sería la ranura, ¿verdad? 12 centímetros. Le voy a poner 12 por 10 a la menos 2 metros. La longitud de onda dice que es 9 centímetros, 9 por 10 a la menos 2. Y entonces tenemos que X le ponen aquí, ¿verdad? Podemos poner L, sería 8 metros. Ok, entonces nos piden a qué distancia de O la intensidad que detecta el micrófono es 0. Bueno, nosotros ya tenemos una relación para lo que es la cuestión esta de las intensidades. Entonces tenemos que seno de teta igual a m lambda sobre A. Nos define entonces los ángulos donde se encuentran puntos de interferencia constructiva. Entonces sería m lambda sobre A. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es A, lo que es lambda, ¿verdad? Y solo aplicamos, pues en este caso, lo que es el cálculo de teta, ¿no? De ahí lo otro es la altura, miren, podemos usar entonces la situación esta de que tangente del ángulo, por ejemplo, teta sería y sobre la distancia y sobre la x. En este caso le llamamos L, miren. Entonces sería, ¿a qué distancia? Pues sería y igual a tangente de teta por L. Bueno, el m puede tener varios valores, va más, menos, 0, 1 y eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, si lo evaluamos, por ejemplo, de esta manera, m podría ser 0, ¿verdad? Ese sería el primero. Y vamos a ver entonces, no, perdón, m no puede ser 0 porque m igual a 0 constituiría el máximo. Entonces, en realidad, m en este caso de la rendija no puede ser 0. Yo creo que lo había puesto arriba, lo voy a quitar. M solo puede ser de 1 en adelante, más, menos 1 y todo eso. Sí, aquí lo había puesto 0, pero no. Porque m igual a 0, más bien constituye esta situación donde tenemos pues interferencia constructiva más bien. Entonces aquí tendríamos que más bien utilizar m igual a 1 como primer factor. Bueno, entonces vamos a
determinar eso. Estamos hablando que lambda es 9 por 10 a la menos 2. A tiene la misma, ¿verdad? Unidades, entonces sería 9 sobre 12. Entonces tendríamos 9 sobre 12. Y aquí lo dice en grados, ¿verdad? Tenemos 48.59. Sería grados. Ahora aquí este teta puede ser positivo o negativo, porque podría ser también este punto o este punto de aquí. Eso lo define ese valor de m, miren. Entonces para m igual a menos 1 tenemos este ángulo, pero es el mismo que el teta de m igual a 1. Bueno, entonces con el más menos estamos diciendo los primeros mínimos, ¿verdad? Entonces sería con ese ángulo y aquí tendríamos y. Tangente del ángulo es impar, igual que seno, ¿verdad? Porque procede de ella. Entonces, bueno, podemos decir más menos y tangente de ese ángulo, y el L es 8. Entonces sería tangente de este ángulo y L es 8, que da 9.07. Y así, ¿verdad? Podríamos hacer también para pues, el segundo. Vamos a ver si se puede. Voy a hacer aquí el cálculo. Parece que no, porque 2 por 9 es indefinido. Miren, porque en este caso tendríamos de que el argumento del seno solo acepta de menos 1 a 1, ¿verdad? El seno del ángulo. Entonces aquí estaríamos diciendo de que no es posible, ¿verdad? Tener más mínimos que solo el primero, ¿verdad? Es decir, que básicamente tendríamos la imagen hasta acá, ¿verdad? Estamos viendo que según el modelo no puede más. Como el cliente dice, a través de una ranura de 0.35 milímetros de ancho pasa luz roja con longitud de onda de 633 nanómetros, emitida por un láser de helio y neón. Se observa que el patrón de difracción de una pantalla situada a 3 metros de distancia. Define el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos a ambos lados. Dice, ¿cuál es el ancho de la franja central brillante? ¿Y cuál es el ancho de la primera franja brillante a uno y a otro lado de la franja central? Bueno, voy a agregar esta imagen para que nos ubiquemos con eso de las alturas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, miren, aquí lo voy a agregar, pero no tapar acá. Sí, entonces nos están diciendo la anchura y que lo digamos en términos de los mínimos. Entonces aquí yo tengo un Y1 en base al primer teta, digamos como en el caso anterior, debido al teta positivo que se genera por m igual a 1 y m igual a menos 1 por el otro. Entonces con esos dos nosotros podemos saber el ancho del primer máximo. Y aquí le preguntan cuál es el ancho de la franja central. Entonces vamos con m igual a m más y menos 1. Ya tenemos que con la situación esta de la relación para la interferencia destructiva para una rendija, entonces podemos usar m lambda sobre a, donde en este caso a sería 0.35 milímetros, vamos a pasar a metros, y en el caso de la longitud de onda sería nanómetros. Bueno, entonces vamos a calcular el ángulo. Con el ángulo vamos a definir el y tangente, ¿verdad? Para saber la anchura, ¿no? Entonces vamos a usar esta misma relación. Bueno, de hecho primero vamos a calcular el ángulo, ¿no? Entonces tenemos 0.35 por 10 a la menos 3. Y abajo tenemos 633 por 10 a la menos 9. Pero aquí nos sale que no está definido. Entonces tal vez lo escribí mal. Y sería lambda sobre A. Sí, entonces está al revés más bien. Lo voy a dejar así, miren. Está 0.10. Eso está en grados, ¿no? Estamos hablando que da... Digo yo que lo elevo. Ahora me voy a cerciorar.
Bueno, aquí tengo a la menos 1 y ese es el valor que vamos a agregar aquí. Entonces, está bien, punto 1036 sería en este caso. Bueno, entonces tenemos que teta para m igual a más menos 1 sería más menos 0.1036, creo que. Sí, entonces ahora vamos a aplicar el tangente. Recuerden que tangente es impar. Entonces este mismo valor, vamos a quitar esto, tangente de, y el valor de es 3 metros parece. Entonces ya tenemos la primera altura, miren, 0.00543. Entonces, como quiere la distancia de la franja central, le vamos a poner 2 veces y. Le vamos a multiplicar entonces a este por 2. Entonces daría 0.01085. 0.1085 y creo que estaríamos hablando en metros. Bueno, ese sería en el caso de la franja, la primera franja brillante, ¿no? Y ahora entonces vamos con m igual a 2, que sería el ancho de la primera franja brillante, dice, a uno y a otro lado del margen central, que sería como este, ¿verdad? Entonces, igual, tendríamos la cuestión esta del ángulo, ¿verdad? Pero aquí, pues recuerden que el teta lo que hace es definir la distancia y el ángulo, ¿verdad? Obviamente, del mínimo. Entonces, si nosotros ponemos más menos 2, estaríamos hablando que estaríamos incluyendo toda esta altura. Pero ya sabemos nosotros cuál es el ancho de la primera franja del máximo central, ¿no? Es decir, vamos a usar más menos 2 ahora. Siempre la misma relación de seno para la interferencia destructiva. Y vamos a calcular teta. Entonces tendríamos, por ejemplo, esta expresión, solo que ahora le vamos a agregar 2 veces. Y ahora este de aquí con el 2 veces. ¿Verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, de que el ángulo sería 0.0518. Creo que había un 1. Y ahora este sería L tangente del ángulo. Y tendríamos más o menos 0.005426. Y digamos que o sea, toda la franja doble, ¿verdad? Considerando la parte central. Creo que ya lo puse más bien. Ok, entonces aquí sería 0.002713. Y aquí sería 0.02713. Entonces, espérenme, pero aquí me está dando un poco menor que el anterior y debería dar mayor. Tal vez no estoy colocando bien. Primero era seno inverso de m lambda sobre a. Y era entonces en este caso el más menos 2, ¿no? Entonces vamos a ver 2 por 0.35 entre este. Ok, sí está. Debería de ir en el denominador en tal caso porque le puse a la menos 1. Entonces debería ir así, miren. El 3. Ok, entonces sería 0.01085. 0.01085 y el doble entonces sería por 2 esto. 0.0217.
Bueno, entonces habría que restarle eh, el que obtuvimos como D del ancho de la franja central, ¿verdad? De lo que sería entonces el otro valor. Vamos a ver, 0.0217 menos 0.1085. No me está dando el mismo número, solo déjenme ver si estoy sustituyendo bien entonces. Entonces, por ejemplo, teníamos que, el doble era 0.01085. Sí, yo creo que lo que sale mejor es, no, pero es que, vamos a ver, lo que estoy haciendo es esto. Pero si quieren, primero vemos lo del ángulo. Entonces, primero calculamos este, y el ángulo entonces da, solo que este es m igual a 2 y lo puse abajo. Bueno, creo que está bien, aquí lo puse abajo y de ahí el tangente por 3. Entonces le quité este para hacer el y2, ¿verdad? Y el doble sería entonces el número que tenemos acá, 0.0217. Con eso estaríamos diciendo de que estamos abarcando todo esto. Entonces, si yo le resto el ancho, sí, pero aquí lo que está pidiendo nada más es el ancho de cada uno. Entonces, lo que debería hacer es dividir por 2 ese ancho que yo encontré aquí, el 0.027. Bueno, entonces esa resta ya vimos que era 0.01085, pero eso sería el de los dos, frente mínimo, ¿va? Entonces voy a dividir por 2 para quedar la versión de cada uno. Entonces sería 0.005425. Entonces le voy a poner un D aquí, 0.005425 metros sería entonces el valor de cada ancho del segundo mínimo. Miren. Porque lo que estamos haciendo es, calculamos todo esto, de ahí le restamos el de la franja y de ahí dividimos entre 2 para conocer el de cada uno por aparte.